problema de no menor magnitud, y es el siguiente. ¿Quiénes compiten? ¿Las empresas o los estados? Porque imagínese usted que el gobierno español no tiene posibilidad de hacer lo mismo, cosa que no tendría nada de particular. Estaría colocando a las empresas españolas en desventaja con las empresas francesas, que sí pueden, desde su gobierno, que arbitra tal procedimiento, financiarse para hacer sus expansiones exteriores. Estaríamos llegando a la conclusión de que son los estados y no las empresas quienes compiten. Y yo, que me falta poco para llegar a esa conclusión, créame, me falta muy poco, eso me aterra, eso me produce espanto. Porque estamos hablando de economía de mercado, estamos hablando de libertad de circulación de capitales, de circulación de productos, de lealtad de la competencia, de no sé cuántos organismos por la comunidad vigilando que se cumplen las reglas del mercado, y estoy a un paso de decir que todo eso me parece simplemente falso. Bueno, es muy grave su acusación, pero bueno, de todos modos ya lo he leído en la prensa, por eso no me sorprende. Yo quisiera volver sobre una cosa. Ustedes están entrando ahora en el mercado común y no conocen las leyes del mercado común. En el mercado común, si el gobierno francés nos había dado una subvención, el gobierno francés habría tenido un pleito en contra del mismo. Evidentemente. En Bruselas, y entonces ustedes saben que es imposible. Evidentemente, Bueno, eso el procedimiento es entonces, si el gobierno francés no nos puede dar subvención debido a los acuerdos de la Comunidad Económica Europea, entonces, ¿qué puede pasar? Entonces usted dice, bueno, son los bancos que le están ayudando por debajo. Como le digo, el Manufactura Hannover para mí no es un banco francés, está en Nueva York. El Credit Suisse no está comprado por el gobierno francés, o si usted lo dice eso a los suizos, no les gustará nada a ellos. La General de Bélgica pertenece a los italianos. Entonces, y estos son mis principales bancos en los CSDI. Es verdad que también tengo un banco francés de crédito agrícola, para 15%. 15% sobre 100%. ¿Usted cree que con 15% del total me pueden dar una subvención? Claro que no. Claro que no. Y entonces me parece a mí que es una... Si me permite, yo no me permito dar a nadie lecciones porque yo considero que aprendo siempre mucho de los otros. Pero yo pienso que en España, si nosotros en un año y medio hemos tomado la posición que hemos tomado, es por una razón muy sencilla. Somos muy expertos en ingeniería financiera y eso lo hemos aprendido al contacto de los otros países, americanos y otros. Y también tengo unos directores financieros que son de muy alto nivel y que saben manejar esto. Ahora, si usted pregunta a los bancos españoles cómo hemos hecho, porque muchos de ellos nos han ayudado, muchos bancos españoles están con nosotros en esta operación en España, y esto no es por subvención del gobierno francés, es porque el plan o el concepto que hemos presentado pues ha gustado lo mismo que planes hechos por empresarios como vosotros podrían gustar también, porque saben muy bien que un banco pues sigue cuando la idea le parece buena. Y un banco sigue si tiene la impresión que va a tener un beneficio directo, si no, no van con nosotros. Y si usted ve mi nivel de endeudamiento a nivel de mi balance en Francia, y cuando el año próximo usted verá el nivel de mi endeudamiento en España, dentro de nuestra holding que se llama Iberlat, pues usted verá que la casi totalidad del dinero utilizado fue tomado por préstamos, aquí, en España y en otros países del mundo. Entonces, sobre ese tema sí que, bueno, son técnicas, esto sí, y no voy a quejarme de tener buenos técnicos, pero no crea que son subvenciones. Ojalá sí me gustaría tener subvenciones, porque con subvenciones el año pasado no habría tenido las pérdidas que he tenido en Francia. Porque usted cuando dice que tengo subvenciones, usted conoce a muchas empresas con subvenciones del Estado que se pierden 220 millones de francos franceses, o sea, 40.000 millones de pesetas en un año sobre el resultado de explotación. Hay muy pocas, no existen. En las compañías nacionalizadas esto no existe. Si el gobierno francés me ha dejado tener estas pérdidas que me puso en un apuro terrible el año pasado, ¿por qué? Si me multó
por haber pasado las cuotas y me multó de 140 millones de pesetas, por haber pasado las cuotas el año pasado, y eso es muy oficial, todo el mundo lo sabe, es porque para ellos, para el gobierno francés, somos una compañía como las otras. Yo, señor Vuillet... de verdad, y eso, bueno, lo puedo enseñar todo. Respeto absolutamente todo lo que usted nos está diciendo, le felicito por sus conocimientos de ingeniería financiera. No, mi equipo, yo no soy nada. Bueno, en fin, es igual, su equipo. Les felicito a usted y a su equipo. Gracias. Y créame que nosotros necesitaríamos de gentes capaces de obtener sumas de dinero tan cuantiosas para financiar nuestras expansiones en el exterior. Claro. Se lo prometo que nos gustaría que en España existieran tan buenos ingenieros financieros con todo mi corazón, como para conseguir, en fin, estas cantidades. Porque fíjese que además todo esto choca más, resulta más extraordinario cuando ustedes aplican esas cantidades de cuya rentabilidad en un negocio normal del carácter de los nuestros, con una facturación como la que ustedes con su grupo en España piensan obtener, la rentabilidad que habría que sacar a ese capital para pagar los intereses normales, puesto que usted me ha hablado de los bancos españoles, pues cobran el 16%. Pues fíjese usted, si tuviera usted que pagar el 16% de esas cantidades prestadas que han utilizado ustedes para las compras de estas empresas españolas o de esta empresa española sobre la facturación que tienen ustedes, necesitarían redoblar sus esfuerzos de ingeniería financiera para resolver el problema de la rentabilidad, yo se lo aseguro. Pero en fin, es posible que ustedes lo consigan. Esto es el reto para es posible que ustedes... Ver si somos capaces de hacerlo. Es posible que ustedes lo consigan. Pero en fin, quería decirle que choca más porque ustedes se dirigen a comprar en España no precisamente empresas que se caracterizan por haber tenido unos resultados brillantes, sino que compran ustedes, y lo sabemos ahora porque es público, empresas con miles de millones de pérdidas, con endeudamientos muy fuertes. Y entonces ocurre que si uno suma las pérdidas de las empresas españolas al dinero invertido por ustedes, tomando su razonamiento de que son bancos españoles quienes les prestan el dinero, pues uno llega a la conclusión de que ustedes tienen la capacidad para multiplicar los panes y los peces. Lo que me vuelve otra vez a obligar a felicitarle, porque su ingeniería financiera efectivamente excede con mucho las posibilidades de la nuestra. Bueno, me permite que le responda sobre este punto, porque voy a tratar de explicar cómo voy a intentar multiplicar los panes y los peces. Y es muy sencillo. Y usted lo sabe muy bien. ¿Yo no? Sí, y también el secretario de la FENIL. La industria láctea en España, normalmente, sus fábricas trabajan entre 40 y 60% de la capacidad nominal de las fábricas. Lo que significa para los técnicos que los costes fijos, que son elevados, que desde luego, pues se reparten sobre una cantidad pequeña de producción y entonces el precio de coste es muy elevado. Mi concepto es muy sencillo. Yo agrupo las fábricas, cierro unas fábricas y entonces trabajo con fábricas a 100% de la capacidad nominal. Reduzco mis costes fijos por la mitad, más o menos, y entonces, ¿qué hago? Pues puedo vender los productos al mismo precio que los otros, pero con un margen mejor que me permite pagar mis créditos. Es tan sencillo como esto, y es esto que ha interesado también al Ministerio de Agricultura en la operación láctea. Créame, señor Vuillet, en fin, no vamos a... Hombre, si por me eso, parece, no, sabe muy bien. No vamos a abundar más en este asunto. Le felicito nuevamente, insisto, porque eso ya sería un segundo alarde de ingeniería financiera. Y permítame felicitarle de antemano. Pero ocurre que esto también nos lleva a una tercera consideración, por lo menos, ¿no? Cuando ustedes emplean esas cantidades tan importantes de dinero en la compra de empresas españolas deficitarias, fuertemente deficitarias, sin embargo sí hay una cosa clara. Esas empresas tienen un posicionamiento en el mercado español muy importante. Sí. Estarían ustedes tal vez comprando mercado en vez de comprando empresas. Y eso lo podemos entender,
quienes sabemos que tenemos un déficit de producción y ustedes tienen un excedente de producción. Estarían ustedes comprando el alojamiento para su excedente. Y ese alojamiento ya no es una compra tal vez que interese únicamente a ustedes. Podría ser un interés de Estado, que también podemos entender, porque en términos de valor añadido bruto, entre mandar un litro de leche transformado en productos de intervención al CEOGA y colocarlo en el mercado español a precios de mercado, el valor añadido bruto, evidentemente que multiplicado por los millones de litros, podría pagar esos créditos. Ahí sí estoy de acuerdo. Bueno, tiene toda la razón pero con unos detalles. Cuando usted habla de mandar leche de Francia a España, ¿por qué es esto? Más o menos. Más o menos. Hablaba de comprar mercado, ¿no? Sí, sí, bueno, pero detrás de esto había esto. Después hablaremos del mercado si quieres. Pero sobre esto, yo, como le he dicho antes, a mí me gusta mirar lo que pasa, tomar lecciones y utilizarlas. Y entonces en Francia hace 3 años he visto llegar a 5 compañías españolas, una en Montauban, otras 4, que usted conoce muy bien, en el Ariège, que se instalaron en Francia para comprar leche, mandarla a España y venderla a España. Compañías españolas. Entonces yo he mirado esto y me he dicho, bueno, ¿por qué lo hacen? Y me he dado cuenta que, bueno, es porque tenían un problema en este país, que era escasez de leche a ciertos periodos del año. Actualmente, a pesar que no hay cota, es el periodo entre septiembre y diciembre. Problema que conocemos en Francia también, que hemos conocido hace unos años en Francia y que hemos podido cambiar dando primas a los ganaderos para que cambien el momento de dar a la luz a los terneros, ¿eh? Y así tenemos leche todo el año. Pero aquí aún no se ha hecho, parece. Y entonces, bueno, sobre este tema, hace 3 años y desde 3 años, pues me he dicho, si los españoles compran leche en Francia para mandar a España, yo no veo por qué no haría lo mismo. Dentro, estamos de acuerdo, ¿eh? Y esto dentro de las cuotas de importación que existen. Y entonces yo no niego, hoy en día, mandar de Francia a España, creo que los 8 millones o 9 millones de litros de leche que salen de Francia para España de 3 años cada año, y bueno, y lo reconozco, no lo dudo, y invito a cualquier español que no lo ha hecho a quejarse a mí, ¿eh? Ahora bien, sobre el mercado, que es una cosa mucho más importante. Desde luego, cuando usted compra empresas grandes, no es únicamente